con la presentación de tipos de narrador. Muy bien. Eh, en el género narrativo, que es el género que nosotros vamos a estudiar durante perdón, durante este semestre, nos vamos a encontrar que se llama género narrativo porque existe un personaje nuevo, un personaje circunstancial dentro de lo que es nuestro género literario. Y ese personaje es obviamente el narrador. Este narrador va a ser la persona que nos cuenta la historia o que nos va a ser el personaje principal, entre comillas, de todo lo que vamos a estudiar en en este género. Es decir, todo este personaje es el que nos va a contar o nos va a decir de qué trata la historia o nos va a contar las aventuras del personaje principal. Este narrador lo vamos a encontrar en distintas tipologías, es decir, distintos tipos. Cada tipo de narrador, porque son distintos, o en ocasiones es el mismo narrador, cumple distintas características, cada tipo de narrador va a entrar dentro de estas tipologías. Los vamos a poder encontrar de acuerdo a su participación en los acontecimientos, o es decir, lo vamos a dividir entre qué es lo que hace el narrador o cómo participa el narrador dentro de la historia. Y lo vamos a encontrar de dos maneras. Puede ser un narrador personaje. ¿Qué significa narrador personaje? Significa que el narrador participa durante todo el evento o durante toda la historia o durante algún punto de la historia. O puede ser un narrador que no es personaje, es decir, un narrador que está desde afuera de la historia. A estos dos narradores los vamos a distinguir con dos nombres distintos. Por si los pueden apuntar, el narrador personaje lo vamos a conocer como narrador intra. Ahí disculpen la letra. Se supone que ahí dice intra. Voy a borrar ese. Intradiegético. El narrador personaje. Y el narrador no personaje se llama extra. Aquí le vamos a poner la palabra extra. Disculpen la letra, pero soy muy malo para escribir con el ratón. Extradiegético. Se llama intradiegético porque está adentro de la historia y se le llama extradiegético porque está afuera de la historia. También vamos a poder distinguir el tipo de narrador de acuerdo a la persona gramatical que utiliza. ¿Qué es la persona gramatical? La persona gramatical es de acuerdo a los pronombres, si es en primera persona. ¿Qué significa en primera persona? ¿Alguien sabe qué significa en primera persona? Dicho por uno mismo. Que lo dice uno mismo, es decir, por ejemplo, quien ha leído las novelas de Insurgente, Divergente y Leal, la historia está escrita en primera persona, porque el narrador dice, a mí me pasó, yo sentí, yo creo, yo, es decir, es la primera persona. Luego tenemos el narrador en tercera persona. El narrador en tercera persona es aquel que vio lo que los demás hicieron. Por ejemplo, la gran mayoría de las narraciones están en tercera persona. Por ejemplo, en las novelas que normalmente leemos, como por ejemplo Harry Potter, donde existe un narrador que está fuera de la historia, nos platica qué fue lo que sintió o qué fue lo que vivió el personaje principal. Y entre la primera persona y la tercera persona existe el narrador en segunda persona.
El narrador en segunda persona es un narrador sumamente especial que busca la complicidad del lector. Es decir, la primera persona les va a contar lo que les pasó a ellos mismos. La tercera persona les va a platicar lo que le pasó a otra persona. Pero el narrador en segunda persona es un tipo de narrador que va a buscar contar la historia en conjunto de ustedes. Es decir, en lugar de decirles, iba Caperucita Roja y se tropezó con el lobo, va a decir, íbamos, tú y yo, porque tú me estás acompañando en la historia, y vimos cómo Caperucita Roja se cayó. ¿Tú crees que es gracioso que se haya caído Caperucita Roja? Es decir, que va a ser un narrador que va a ser cómplice de la historia a nosotros los lectores. Generalmente este narrador en segunda persona es aquel que rompe la cuarta pared, es decir, aquel que sabe que es una historia y que platica con el lector y le explica cosas al lector directamente. Después tenemos los tipos de narrador según su focalización o perspectiva. ¿Qué es la focalización o perspectiva? Es decir, ellos cómo ven o cuál es su perspectiva de la historia. Tenemos un narrador con focalización cero, es decir, aquel que no tiene ninguna situación en la historia, un narrador con una focalización interna, es decir, que nos cuenta la historia que le afecta al mismo narrador, y un narrador con focalización externa, es decir, que la historia ni le interesa, ni le perjudica, ni le conviene. Y por último tenemos la división de los narradores según su grado de conocimiento. Es decir, un narrador que sabe todo lo que ocurrió en la historia o un narrador que tiene solamente un conocimiento parcial. A esos narradores que conocen todo lo que pasó en la historia se les llama narrador omnisciente, es decir, que todo lo conoce. Y el narrador que solamente conoce cierta parte de la historia es un narrador de conocimiento parcial. Esto que les acabo de decir, se los acabo de decir de una manera muy rápida. ¿Por qué fue así de rapidita? Porque más adelante vamos a estudiar cada uno de los tipos de narradores. Es decir, vamos a conocer al narrador personaje, al narrador no personaje, que también es conocido como narrador testigo. Vamos a conocer al narrador que nos habla en primera persona y al narrador que nos habla en tercera persona y al narrador de segunda persona. Vamos a checar cuáles son los que tienen cero focalización, quienes tienen una focalización interna y quienes tienen una focalización externa. Es decir, que esto lo vamos a estudiar más a fondo más adelante. Luego tenemos los narradores según su conocimiento. Aquí les aparece, como les decía, el narrador omnisciente es aquel narrador, aquí está, omnisciente, es aquel narrador que asume la posición, por así decirla, de un Dios que todo lo sabe, una persona que es capaz de dar a conocer todos los detalles de la historia, qué siente el personaje, qué vio, qué oyó, qué piensa, cuáles son los deseos internos del personaje, es decir, que lo saben todo. Y en ocasiones hasta cosas que ni siquiera el mismo personaje sabe de él mismo o desea. Por ejemplo, cuando Christian Andersen creó
el cuento de la sirenita, nos platica que la sirenita se sentía triste y empezó a sentirse apachurrada por vivir en el mar, y que cuando conoce al príncipe ella sintió algo cálido en su pecho sin saber que se estaba enamorando del príncipe. Es decir, que este narrador sabe que la sirenita se está embruteciendo por el príncipe, pero ni siquiera la sirenita sabe qué es lo que siente o qué es lo que desea con el príncipe. Ellos ignoran, el personaje en ocasiones ignora su sentido de ser, pero el narrador omnisciente lo conoce. Sabe y conoce simultáneamente los pensamientos de todos los personajes. Y obviamente esto le genera a este tipo de narrador una superioridad. Esta superioridad del narrador se manifiesta en que conoce el pasado, el presente y el futuro de los personajes. Por eso se le llama omnisciente, porque todo lo conoce. Después, aquí viene un ejemplo escrito por Marta Brunet, es de la novela Francina, que nos dice, no sé si alguien me lo pueda leer, dice, ¿alguien lo quiere leer? Yo, sí, se puede. Léelo. Se miró las manos llenas de arañazos, se miró las piernas flacuchentas y los pies enormes en los zapatos de tenis, y se avergonzó de sí misma. Un impulso la hizo correr a la casa, con el corazón aturdiéndola por el golpeteo sordo de la emoción. Llegó a su pieza anhelante, ardiendo las mejillas, deslumbrando los ojos. Muy bien. Aquí podemos ver que el narrador nos está diciendo no solamente la parte física del personaje, sino que se está metiendo en la parte interna, en lo que sintió en su piel, en lo que sintió en su pecho, en los pensamientos que ella tenía. Porque dice, se miró las manos llenas de arañazos, se miró las piernas flacuchentas y los enormes pies en los zapatos de tenis. Ahí nos está describiendo lo que cualquier narrador nos puede describir, la parte física que estamos viendo. Pero luego nos dice, y se avergonzó de sí misma. Es decir, ¿cómo sabe el narrador que ella sintió vergüenza? Pues porque es omnisciente, sabe lo que siente el personaje. Dice, un impulso la hizo correr a la casa con el corazón aturdiéndola por el golpeteo sordo de la emoción. El narrador sabe que ella estaba emocionada. ¿Por qué? Porque como les dije, el narrador omnisciente sabe todo lo que pasa, todos los sentimientos y todas las sensaciones de todos los personajes. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre el tipo de narrador omnisciente? El silencio lo tomaré como un no. Entonces vamos a avanzar. Ahora tenemos el narrador de conocimiento parcial o limitado. Este narrador es un narrador objetivo, es decir, solamente nos va a contar lo que está viendo el mismo narrador. Es como esa voz en off que nos describen los actos de los personajes. Pero este narrador en específico ignora todos los pensamientos y toda la historia previa a los hechos. Es decir, que solamente nos va a contar a partir de que inicia la historia al momento en el que termina. Pero ¿qué pasó antes? No lo sabe. ¿Qué pasó después? Tampoco lo sabe, porque es un narrador de conocimiento relativo. Solamente conoce lo poquito que puede ver de la historia. No conoce nada más. ¿Sí? Este narrador solo es capaz de informar lo que ve y escucha. Aquí nos dice como si fuera una cámara de cine. Es decir,
Han visto la película de Hércules, donde aparecen las musas y las musas nos empiezan a contar la historia, pero nos cuentan lo que están viendo. Entonces, hagan de cuenta que ese es el tipo de narrador. La característica principal de este narrador es que solo es capaz de informarnos aquellas cosas que ve o escucha, porque él no sabe qué sienten, no sabe qué piensan los personajes, no sabe su pasado y no sabe su futuro. Únicamente lo que nosotros vemos al mismo tiempo que el narrador. Y aquí tenemos un ejemplo del narrador con conocimiento parcial o limitado. Por ejemplo, aquí dice, ya de regreso en la casa de la abuela, Lucas se tiende cerca del seto del jardín a la sombra de los zarzales. Espera. Un vehículo del ejército se detiene delante de la casamata de los guardias fronterizos. Unos militares descienden de él y depositan en el suelo un cuerpo envuelto en un toldo de camuflaje. Un sargento sale del barracón, hace una señal y los soldados desenvuelven el toldo. Es decir, solamente nos está describiendo qué pasó, pero nos está hablando de Lucas. Y ahí dice que Lucas se tiende cerca del seto del jardín. Pero, ¿por qué Lucas se acostó o se sentó cerca del seto del jardín? ¿Estaba cansado? ¿Tenía sueño? ¿Estaba triste? ¿Tenía calor porque se puso a la sombra de los zarzales? Eso no lo sabe este narrador, porque este narrador solamente nos describe lo que está viendo. Luego nos dice que un vehículo del ejército se detiene y que los militares descienden de él. Pero ¿cómo iban los militares? Iban enojados, iban molestos, tenían hambre, hablan sobre un cuerpo y dice que el sargento salió del barracón e hizo una señal y lo desenvolvieron. Pero ¿qué sintió ese sargento cuando vio que tenían un cuerpo ahí tirado? A lo mejor el cuerpo era de un soldado que él quería mucho y se sintió mal. O a lo mejor el cuerpo era de un enemigo y se sentía contento porque derrotaron al enemigo. Eso, este tipo de narrador no lo conoce. Entonces esa es la principal diferencia entre el narrador omnisciente y el narrador de conocimiento parcial. Ahora vamos a estudiar los narradores de acuerdo a la persona gramatical. Aquí tenemos un ejemplo del narrador en primera persona. El narrador ocupa la primera persona gramatical, es decir, yo, y habla de sí mismo. Por ejemplo, dice, no es nada fácil para mí, desde la cama metálica reluciente de la clínica y bajo el doble vigilancia de la mirilla y del ojo de Bruno, reconstruir la humareda perezosa de los fuegos de hojarrascas. Dice, si no tuviera mi tambor, que tratado con paciencia y habilidad, me va dictando todos los pormenores necesarios para verter al papel lo esencial. Y si no contara además con la autorización del establecimiento, para tocarlo de 3 a 4 horas diarias, sería yo ahora un pobre hombre sin abuelos conocidos. La historia del tambor de hojalata de Günter Grass. Aquí nos habla en primera persona, porque dice, no es nada fácil para mí, o sea, si yo lo estoy contando, eh, perdón, reconstruir la humanesca perezosa de la hojarasca y los rayos oblicuos de la cumbre, si no tuviera mi tambor, es decir, mío, porque yo soy el que está contando la historia, que he tratado con paciencia y habilidad, me va dictando, ¿a quién le dicta? A mí, todos los pormenores necesarios para verter al papel lo esencial. Y no contara con y si no contara, ¿quién no va a contar? Si yo no contara con la autorización del establecimiento, sería yo un pobre hombre sin abuelos. Es decir, si ustedes checan,
Estoy hablando yo porque yo les estoy contando algo que a mí me pasó. Eso es el narrador en primera persona. Luego tenemos el narrador según la segunda persona gramatical. El narrador se defiende en una segunda persona, tú, vosotros, usted, ustedes, nosotros, etc. Sí, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice, y mira que apenas nos conocíamos y ya la vida urdía lo necesario para descontrolarnos. Como no sabías disimular, me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería, era necesario empezar por cerrar los ojos. Es decir, aquí se genera una relación entre quien cuenta la historia y quien la lee. Porque aquí nos está diciendo que no nos conocíamos. ¿Quiénes no nos conocíamos? El que le está contando la historia y nosotros. Y luego dice, como no sabías disimular, ¿quién no sabía disimular? Yo, porque él me está contando la historia a mí y yo no sabía disimular. Por lo tanto, él no me podía ver como él quería, es decir, el autor el narrador no me podía ver a mí, que soy el que está leyendo la historia, como me quería ver. Entonces el narrador en segunda persona busca una relación con el lector de manera de que el lector se inmiscuya dentro de la historia. Después tenemos el narrador en tercera persona, que es aquel narrador que alude a la tercera persona, es decir, él dijo, ella hizo, ellos estuvieron, ellas prepararon, etc. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, Maestro, sí, dime. entonces el de tercera persona sería como, digamos, Pedro dice o Pedro vio esto. O sea, estoy hablando de mí mismo, pero en tercera persona. Sí, es decir, que tú estás hablando, tú eres Pero Pedro, por mí mismo, pero ¿no? tú no estás diciendo yo vi, estás diciendo que Pedro como si fuera otra persona. O sea, Pedro vio cómo al perrito lo atropelló Doña Mari. Entonces estás hablando de algo que ocurrió, pero como si fueras otra persona. Exactamente. Ujú. Y Ah, bueno. sí, muy bien. Dice aquí, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado, pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era la que de las infinitas aldeas que se están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma Send no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Aquí nos está hablando de otra persona. Nadie lo vio desembarcar. Nadie vio a quién desembarcar. O sea, nadie me vio a mí. Nadie lo vio. ¿Te vio a ti? No. Nadie lo vio a él. Otra persona fuera de tú y de yo. Sí, entonces estamos hablando de otro. Aquí dice nadie lo vio. eh, Nadie ignoraba que el hombre taciturno. ¿Quién es el hombre taciturno? No soy yo, no eres tú, es otra persona, es decir, la tercera persona. ¿Sí? Bien. Eh, Luego vamos a ver los narradores según su participación en la historia. Tenemos al narrador protagonista que, como ya les dije, cuenta la historia en primera persona. ¿Por qué? Porque nos cuenta una historia que le pasó a él. Es decir, se centra en los hechos que él vivió. Es el poseedor de la situación. Organiza los hechos y expresa los sentimientos de acuerdo a lo que le conviene. Exactamente como ustedes a sus papás les cuentan que reprobaron la prepa, pero nada más le cuentan lo que a ustedes les conviene, eso va a ser el narrador en primera persona.
No, fíjate, mamá, que es que pues reprobé porque el director y el asesor pues les caigo mal. ¿Quién les cae mal? Yo. Yo les caigo mal. ¿A quién reprobaron? A mí. Es decir, vamos a contar la historia o va a contar la historia porque le pasó a él mismo. Luego tenemos, por ejemplo, aquí está el ejemplo, dice me niego. ¿Quién se niega? Yo. Me niego a corresponder a representar el papel de esposa del alto estatus, que esconde su cansancio tras una sonrisa. Entonces aquí habla sobre que yo soy el que se niega. Entonces el narrador protagonista nos va a hablar sobre cosas que él o ella están viviendo. Luego tenemos el narrador testigo, que es aquel narrador que está dentro de la historia. Aquí nos dice, está incluido en la narración, es decir, está dentro de la historia, pero no forma parte de ella. Como por ejemplo cuando ustedes están ahí en el receso y le empiezan a platicar a su compañero, no, pues es que fíjate que Martita llegó al salón y se cacheteó a Lupita. Ustedes no participaron en la acción, pero lo vieron. Entonces, no son parte de la historia, pero lo cuentan porque ustedes lo vieron. No participan directamente en los hechos, pero narra lo que ocurrió y las acciones que hicieron los otros personajes. Se incluye dentro de la narración, pero únicamente como un observador. Vamos a poner aquí con rojo la palabra observador. Sí, porque ese es el narrador testigo. Es un narrador que solamente va a observar y nos va a contar qué es lo que vio. Y tenemos aquí un ejemplo, dice, cierta mañana, 2 días después de Pascua, pasé a ver a mi amigo Sherlock con el propósito de desearle felicidades. Lo hallé recostado en el sofá con una bata color púrpura. Aquí la pregunta es, ¿quién es el personaje principal de la historia? Sherlock Holmes. Entonces la persona que nos está contando la historia es una persona que vio y le consta lo que realizó Sherlock Holmes. Y ahora nos vamos a los narradores según su focalización. En estas narraciones, las características de un relato están condicionadas por la perspectiva del narrador, es decir, de acuerdo a su ángulo de visión. La clasificación de focalización según el modo regular de información que procede del punto de vista. Los puntos de vista o focalizaciones usados por el hablante narrativo pueden ser de las siguientes maneras. Con focalización cero, que son los narradores omniscientes. ¿Por qué? Porque al narrador omnisciente ni le va ni le viene la historia. ¿Por qué? Porque no va a sacar ningún provecho. Porque ya sabe lo que pasó, ya sabe lo que está pasando y ya sabe lo que va a pasar. Luego tenemos el narrador. La percepción interna es la perspectiva en la que el narrador o el personaje o el narrador es el mismo personaje o el narrador no dice sino lo que sabe el personaje. Es un relato con un punto de vista o con un campo limitado. Es la visión del narrador sobre lo que está viviendo el personaje. Si ustedes checan, perdón, es exactamente lo mismo que el narrador en tercera persona, porque puede tener una focalización interna que se puede reescribir en primera persona, pero esto no implica ninguna alteración del discurso, es decir, que la historia es la misma, pero puede ser
tanto de manera focal externa como de manera focal interna. Y luego tenemos aquí un ejemplo, dice, la focalización interna puede ser fija, variable o múltiple. La fija es la interna, que corresponde a la ubicación de un único personaje. La variable son diversos personajes que dan sucesivamente diversas perspectivas para relatar distintos acontecimientos de la historia. Y aquí viene un ejemplo, dice, no sé, bueno, aquí viene un ejemplo bastante largo. Y luego tenemos la focalización interna múltiple, donde varios personajes describen desde sus particulares perspectivas el mismo acontecimiento. Sí, por ejemplo, aquí viene, por primera vez he visto un cadáver, es miércoles, y luego más adelante nos comenta desde otra focalización lo mismo, y así se va a llevar. También aquí el ejemplo es un poquito largo, lo van a poder leer más adelante, porque todo lo que vimos el día de hoy va a quedar o quedó grabado en un video, el cual...